Padre amado, en tu nombre, Señor, desato en este lugar, Señor, la bendición en la tierra y en el cielo y a través de la radio, Señor, a cada persona que escucho tu bendición, Señor, porque lo que escucho de ti eso hablo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a nuestro programa de fe. Esto es Palabra de Fe. Bueno, hoy bendecido, realmente bendecido, hoy quiero bendecirte. Sí, hoy Palabra de Fe, este programa que quiere realmente que tú crezcas y vayas de fe en fe, hoy va a ser un programa poderoso, muy poderoso, para vencer por medio de la fe en áreas en las cuales estabas débil. Así que atención prestada a la palabra, pero también a los medios, ¿eh? Para comunicarte por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85. Seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Muy bien, allí te fueron los medios de comunicación, estate atento a la palabra, ¿sí? Apunta también allí nuestro número, ¿sí? Allí para, tener de repente oportunidad de estar orando por ti, si tú quieres y realmente el Señor ha puesto en tu corazón alguna palabra, puedes enviarnos un mensaje a estos números antes dichos. Realmente queremos bendecirte por medio de la fe. El Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él quiere realmente bendecirte. Está esperando realmente que tú operes en la fe, ¿sí? Así que vamos a hablar hoy de algo poderoso, ¿sí? Un galardón de fe, este galardón de fe, ¿sí? ¿Y cómo funciona el galardón de fe? ¿Sí? ¿Qué es un galardón? ¿Sí? Una condecoración, ¿sí? Realmente es algo que recibís como bárbaro. Ahora estás entrando a un nivel superior de fe. Te galardono, pasás a un nivel superior de fe, ¿sí? Un galardón de fe, ¿sí? Estás llevando la fe a otro nivel, ¿sí? Pasaste de un nivel 1 a un nivel 2 y así porque has creído, y cuando tú crees la fe opera, ¿sí? Vamos a Hebreos en el capítulo 11, verso 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador, Él premia, ¿sí? Él le da un galardón, un título, ¿sí? Un nivel de fe superior cuando tú realmente crees, ¿sí? Y aquí hay algo poderoso. Es imposible agradar a Dios, ¿sí? Es imposible agradar a Dios si no es por medio de la fe. ¿Y cómo viene la fe? ¿De qué manera viene la fe, no? ¿De qué manera yo recibo fe? ¿Y qué es la fe? En principio la fe, el verso 1 dice que es la certeza de lo que estás esperando y es la convicción de lo que tú no ves, ¿sí? Tú esperas algo que no ves, pero sí lo crees con total seguridad, ¿sí? Es una sustancia espiritual que es prácticamente algo natural para tu vida, ¿sí? Lo trasladás desde el ámbito espiritual al natural, creyendo que lo obtenés. Eso es la fe, ¿sí? La fe es eso. Ahora, ¿cómo viene la fe? ¿De qué manera viene la fe? La fe, dice Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De esa manera viene la fe. La fe, ¿cómo viene? Viene cuando tú oyes de fe. Pero podés oír de incredulidad también, por supuesto, porque hay infinidad de
mensajes, ¿sí? Infinidad de mensajes, ¿sí? Hay distintas posturas, pero la fe viene por el oír y solamente por el oír la palabra de Dios. Eso es incremento de fe, ¿sí? Eso realmente es poder de fe, pues edificas tu fe oyendo, ¿sí? Y tú vas de fe en fe y de victoria en victoria. Y es por fe para que obtengas gracia. Es por fe para que tú obtengas gracia. ¿Mm? Es por fe para que tú desarrolles fe y vivas en la justicia de Dios. Romanos en el capítulo 4 dice, porque el Evangelio, esto es las buenas noticias de la justicia en el Señor Jesús, es revelado por fe y es para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Eso quiere decir realmente que tú vives por fe, ¿sí? Y solamente por fe. Allí está la cosa, ¿sí? El cristiano, el renacido, el hombre espiritual, la nueva criatura en Cristo vive por fe, ¿sí? Y se revela esa fe para más fe. Interesante, hermano, muy interesante. Romanos capítulo 4, verso 16 dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme, ¿sí? Bueno, habla para toda la ascendencia, esto es la descendencia de Abraham por la fe, ¿sí? Esto quiere decir que es por fe para que venga la gracia, ¿sí? Allí está la cosa. Cuando hiciste al Señor Jesús, Señor de tu vida, y vino la gracia a tu corazón, tú lo creíste en tu corazón, lo confesaste con tu boca y vino la salvación. Romanos 10, véalo allí, Romanos 10, ese es el proceso de la fe. Romanos 10, verso 9, dice así, mire lo interesante. Verso 8, más ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, seréis salvos. ¡Wow! Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. Bueno, allí está, es por fe para que venga la gracia. Es el mismo proceso, funciona de esa misma manera. Ahora, viene por fe para que venga la gracia, recibes el galardón de la fe, ¿sí? Este galardón de la fe es una recompensa de Dios, ¿sí? ¿Cuándo sucede? Cuando tú tienes oídos para oír, tú creces por fe, y el que tiene oídos para oír y oye la palabra de Dios crece por fe, va de fe en fe, ¿sí? Y provoca esa fe, ¿sí? Un mayor producto, y esto es la gracia. Ahora, el diablo viene, ¿para qué? Para que tú no operes en la fe. Ese es el propósito de Satanás, ¿sí? Es que tú no crezcas y vayas de fe en fe. Él no tiene temor a un cristiano que congrega, él no le tiene temor a un cristiano que lee la Biblia, él no le tiene temor a un cristiano que ora, ¿sí? Él le tiene temor al cristiano que opera en el ámbito de la fe. ¿Por qué? Porque la fe puesta por obra, ¿sí? Esta fe produce. Lo estuvimos viendo toda esta semana, ¿sí? Entonces el diablo vino ¿para qué? Para hurtarte la fe. Bueno, ¿y cómo te hurta la fe? Si la fe viene por el oír, el diablo va a encargarse de robarte la palabra que oíste. Vamos a verlo. Marcos en el capítulo, y estoy haciendo todo este preámbulo para llegar a un lugar, y ya vas a ver a dónde voy a llegar. Marcos en el capítulo 4, verso 15 dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en el corazón. Allí está la estrategia de Satanás. Esta es la única estrategia que Satanás tiene. Si él no tiene unción, él no tiene poder,
Él fue despojado del cielo, Él fue enviado a la tierra, ¿sí? A Él se le fue cortado todo lo de Él, ¿sí? La unión que existía para con la unción le fue cortada. Él no tiene discernimiento, Él no tiene palabra, Él no tiene absolutamente nada. Él lo único que puede hacer es robar. La licencia que Él tiene es la licencia del ladrón. Y el ladrón dice, nunca poseo nada, porque todo lo que tiene es robado. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Usted lo puede ver allí en Juan, ¿sí? Juan 10, véalo conmigo, verso 10. Mire qué interesante lo que Jesús dice. El ladrón, Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando tú haces al Señor Jesús Señor de tu vida, viene Jesús a tu interior, ¿sí? Nace en ti la fe. Y Dios, por medio del Señor Jesucristo, opera. Él opera, ¿sí? Pero está buscando que tú, en tu interior, desates la fe de Dios, ¿sí? Esta es la fe que es tuya, está en tu interior, ¿sí? Está en tu interior. Es una fe que opera. El ladrón quiere robarte la fe. Allí está la cosa. Cuando él te quita la palabra sembrada, esa palabra no va a producir. Vamos a ver palabras sembradas, ¿sí? Palabras sembradas que el diablo quita, ¿sí? Porque es por fe, para que sea por gracia. Vamos a ver un principio fundamental, ¿verdad? Y esto es algo en lo cual muchos cristianos resbalan, ¿sí? Muchos cristianos erran, muchos cristianos no entienden realmente. Es el principio del reino económico, ¿sí? El problema que todos tienen, ¿sí? Es porque, bueno, no da la plata, las cosas no dan, ¿sí? Y viven empobrecidos, viven con problemas. Y esto es un principio que usted, si usted cree y no le roba el diablo esta palabra, este principio produce. Veamos qué principio es. Bueno, son el principio de dar los diezmos, ¿sí? Pago de diezmos. Está en Malaquías en el capítulo 3, verso 6. Y no me diga que es del antiguo pacto. No me diga eso. Lo ratificó Jesús allí en Mateo, ¿sí? Lo ratificó, ¿sí? Así que ese no es el tema de hoy. Vamos a Malaquías 3, verso 6. Porque yo Jehová no cambio. Jehová no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tampoco cambia, sí, el principio del diezmo. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no guardaste. Volvéis a mí y yo me volveré a vosotros. Ya, escuche, mire qué dice. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y aquí está la cosa. En la casa de Dios hay alimento. ¿Sí? El alimento es en la casa de Dios. Dios te está diciendo, lleva los diezmos porque son para el alimento de mi casa. Y está más claro, esto está más claro que el agua, hermano. Y probadme ahora en esto. Y probadme en esto. Todavía es tan bueno Dios que el único mandamiento que Él da, dice, probadme esa quina, ¿verdad? Pruébenme en esto. Como diciendo, ya sé que son durazos, ¿verdad? Ay, Dios santo. Pruébenme en esto, dice ahora, ¿no verdad, Jehová, de los ejércitos? Si no abriré las ventanas de los cielos, escuche, y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Mire, reprenderé también por vosotros al devorador. Escuche, reprenderé al devorador. Aquí hay algo también poderoso, ¿sí? Es el único lugar en la Escritura donde dice, bueno, no resistan al diablo, yo voy a resistir por ustedes. Es tremendo, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña de que nosotros tenemos que resistir al enemigo. En toda área de nuestras vidas debemos resistir al enemigo. Pero acá el Señor está diciendo que si tú le das a Dios los diezmos, Él reprende por vosotros al devorador. Es como si tuvieras una boleta de compra.
¿sí? Tú compras un artefacto eléctrico, ¿sí? Tiene una falla, ¿sí? Tú vas allí a la garantía con la boleta y le decís, mira, cámbiame esto porque yo ya lo pagué. Bueno, allí está, ¿sí? Allí está. Tú das los diezmos, hay un pacto en la sangre de Cristo Jesús, donde dice que si tú haces mi palabra, y la practicas, por supuesto, ¿sí? Yo me manifestaré. Sí, ahí está, sí, está simple, no hay que buscarle mucha cosita a todo esto, ¿no, verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? Vas con la boleta y reclamás al diablo lo que es tuyo. Si decís delante de Dios, Dios, mira, yo aquí tengo mis diezmos, Señor, delante de ti los pongo, ¿sí? Tú encárgate. En otras palabras, ¿sí? Dice que Él reprenderá al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. El devorador es el diablo. La tierra, sí, son tus posesiones. Escuche, ni vuestra vid en el campo será estéril. Y aquí está hablando realmente del producto del trabajo, ¿sí? El dinero. ¿Sí? El dinero será realmente algo fértil. Esto quiere decir realmente que no va a ser en vano. Todo lo que vos hagas, hay cosas que van a suceder en tu vida, tal vez se te rompen, se te pierden, te extravían, ¿sí? Cosas pasan, pero aquí hay algo, ¿sí? Vos diezmás y no es estéril el producto de tu trabajo. Dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán, bienaventurado porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Wow, escuche, atención, dice Jehová. ¿Sí? Bueno, entonces si el diablo te robó esta palabra, ¿y cómo me la roba? Y no la creo. Es simple. ¿Cómo me roba el diablo algo? Él viene a quitar la palabra sembrada en el corazón. Tú estás escuchando ahora el programa, se sembró esta palabra y dices, no, pero yo no creo eso. Vamos. ¿Qué pasó? El diablo te robó la palabra. Escuche, aquí la bendición, ¿sí? La recibe usted. ¿Sí? Es para bendecirlo a usted. El diezmo lo reciben hombres, ¿sí? Aquí. Pero usted debe traérselo a Jesús, con el corazón dispuesto para dárselo a Dios. Por supuesto, hombres lo reciben y administran el dinero del reino. Ese es el problema de cada ministerio, ¿sí? Usted no se preocupe por eso. Preocúpese realmente, o mejor dicho, ocúpese usted, no preocúpese, deje la preocupación, ocúpese en darle a Dios lo que es de Dios. El diablo no le va a robar la palabra. Si tú lo crees, eres bendecido. Ahora escuche, aquí hay algo, ¿sí? Lo importante para recibir, ¿sí? Esto de Dios, de que Dios abra las ventanas de los cielos, de que Él reprenda al devorador, ¿sí? Es que tú tengas fe en la palabra de Él. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y desarrollas fe cuando tienes fe. Por eso, Romanos, allí en el capítulo 1, verso 17, dice que vamos de fe en fe y el justo vive por medio de esta fe. Ahora, el tema aquí es esto. Si tú tienes fe a lo que realmente Dios dijo, ¿sí? Le tienes fe a esa palabra y tú depositas fe en esa palabra, vives por medio de esa justicia. No tiene mucho que ver con el dinero que tú traigas, ¿sí? No tiene mucho que ver si traes mucho o poco a la casa de Dios. No tiene que ver con eso. No tiene que ver realmente si tú lo haces o no lo haces, ¿sí? Tiene que ver con la fe que vos le pones a esto. ¿Sí? Podés traer los diezmos a la casa de Dios, ¿sí? Y no le pones fe. Y tal vez lo haces como un acto religioso. Y decís, bueno, sí, Dios dice en su palabra que nosotros debemos obedecer a este mandamiento. No lo hagas así, de esa manera. ¿Por qué? Porque no va a servir de absolutamente nada, ¿sí? Te vas a empobrecer. ¿Por qué? Porque no estás depositando fe en la palabra de Dios. Aquí dice que tú, ¿sí? Debes probar a Dios en esto, ¿sí? Y traer a el alfolí o al templo, ¿sí? Los diezmos, porque yo no cambio, dice Dios. Yo soy el mismo, ¿sí? El mismo. ¿Cuál es el propósito del diezmo? Bueno, el propósito del diezmo siempre fue bendecirte a ti.
¿Quién? Desde el principio. Bueno, Jesús, ¿sí?, nos enseña en Mateo, en el capítulo 20. Vamos a verlo. ¿Sí? Desde el principio se estipuló hasta en Génesis, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que Jesús hizo. Mateo, allí en el capítulo, ya te digo, capítulo 23, dice así. Y este es Jesús que le está hablando a los hipócritas, a los escribas, a los que, bueno, hacían alarde de las cosas que daban, ¿verdad? Y que lo hacían con una intención equivocada. Dice, ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezman de la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Y aquí está, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Sí? De otra manera, no lo hagas. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, ¿sí? Bueno, es necesario diezmar, ¿sí? Por supuesto, ¿sí? Es necesario, ¿sí? Es necesario, por supuesto, pero no dejes la justicia, la misericordia y la fe. ¿Por qué? Porque la fe obra, ¿sí?, cuando tú realmente obras con ese corazón amoroso, ¿sí? Es porque la fe obra por amor, misericordia, justicia, el amor a Dios, el amor a Dios. Dios, yo te amo con todo mi ser, espíritu, alma, mente y fuerzas, Señor, Dios mío. Y bueno, yo amo también, Señor, tu obra. Señor, yo amo tu obra, yo voy a dar por amor. No voy a dar por obligación, yo voy a dar por amor porque te amo, Señor. Yo no voy a dejar, ¿sí?, de diezmar, pero es más importante la fe y el amor, hermano, en las cosas que tú haces. ¿Por qué? Porque la fe obra por amor, y si tú desatas fe en el diezmo, tú recibes. De lo contrario, no recibes, ¿sí? No recibes. Escuche, vamos a hacer un análisis, ¿sí?, del último tiempo donde tú estuviste diezmando, allí en tu congregación. Y si no lo hiciste, bueno, orá por un lugar, envía tus diezmos a un lugar, hacelo. Bueno, ¿dónde diezmo? Bueno, diezmás donde te dan alimento espiritual. Ahí tenés que diezmar, ¿sí? Tenés que darle el diezmo allí a quien te ministra, ¿sí? La sangre y el cuerpo, el pacto, el vino y el pan, ¿sí? Donde tú tomas a la cena del Señor, la persona allí que es el ministrador, donde tú recibes la palabra. ¿Sí? Recuerde cuando Abraham le dio los diezmos a aquel que le ministró el pacto, Melquisedec, ¿sí? Le dio los diezmos porque era aquel que le ministró el pacto. Hoy te ministra Jesús el pacto, ¿sí? Podés recibir en una iglesia local, lo podés recibir a través de la radio, podés recibir la administración como tú quieras, pero debes dar los diezmos. ¿Por qué? Porque es una bendición para ti, pero no lo hagas realmente con una intención equivocada. No lo hagas porque no sirve para nada, para nada. Recuerda, ¿sí?, el diablo viene a robarte la semilla sembrada en el corazón. Si él te la quita, no produce. Aquellos que muchas veces dicen, pero yo no doy, bueno, estamos en el tiempo de la gracia, y te hablan de las ofrendas, y bueno, tal vez los diezmos no son bíblicos para ellos, porque bueno, eran del viejo pacto, bueno, vamos a ofrendar, bueno, hacé lo que te parezca, ¿sí? ¿Querés ofrendar y no diezmar? Hacelo, el que pierde realmente eres tú, no Jesús, ¿sí? No es la iglesia. ¿Sí? La iglesia seguirá funcionando, tú estás perdiendo la bendición que viene a través de la promesa que Dios dijo a través de su palabra, ¿sí? Yo voy a reprender al devorador por ti. Si no lo crees, es tu problema, no el mío, ¿sí? No es mi problema. Lo que sí te puedo decir es una cosa, que el diablo vino para robarte la palabra sembrada en el corazón. Y así, de esa manera, es la única estrategia que el diablo toma. ¿Para qué? Para que, bueno, tú no recibas. En el área de la salud, en el área de la economía, en el área de los relacionamientos. El diablo, cuando te robó una palabra y vos no la creíste, esa palabra no recibe el galardón. Vamos a cerrar con
Hebreos nuevamente 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios dando económicamente, ¿sí?, lo que sea, ¿sí?, crea que le hay y Él, escuche, es galardonador de los que le buscan por fe. Esto quiere decir que, bueno, vas a recibir cuando tú crees, ¿sí? Vas a recibir cuando tú crees. Si no crees, no recibes, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios lo dijo en su palabra, ¿sí? Y esto es un asunto de fe. No hay otra, ¿sí? No hay otra manera de agradar a Dios si no es por medio de la fe. Bueno, te bendigo en el nombre de Jesús, sí, te bendigo realmente. Ha sido un programa bendecido realmente, un programa poderoso. Quiero decirte que si tú quieres sembrar en nuestro ministerio, ¿sí?, tú no congregas, tú no vas a ningún lado y recibes la palabra por medio de la radio, sembra en la radio. Sembra en la radio. ¿Cómo lo hago? Bueno, vas a la red Habitat, allí HabitatNet, mencionas el nombre de nuestro programa Palabra de Fe o el número 4196 y siembras en nuestro programa, ¿sí? Siembras en este ministerio. Yo recibo la bendición por medio de Palabra de Fe. Bueno, sembra en este ministerio. Da tus diezmos en este ministerio. ¿Por qué? Porque das a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Dios te va a bendecir porque tú lo haces por medio de la fe que obra por amor, ¿sí? Tú lo haces de esa manera, el diablo no te robó la palabra y eres bendecido. Muy bien, lo puedes hacer por HabitatNet, ¿sí?, mencionando el nombre Palabra de Fe o el número 4196. Importante, queremos bendecir tu siembra y estar orando por ti. Pone tu nombre allí. Si querés sembrar desde el exterior, lo haces por medio de Western Union. Envíanos un texto vía WhatsApp o Messenger y te vamos a enseñar cómo hacerlo. Vía WhatsApp al más 59893364685, más 59893364685. Bueno, o Messenger y te vamos a informar cómo diezmar u ofrendar vía Western Union desde el exterior. Te bendigo en el nombre de Jesús. Me voy, ¿sí?, dejo los medios y ya me despido, pero será hasta el próximo programa donde vamos a activar tu fe. Y recordá, ¿sí?, que Dios te ama, yo te amo y Jesús es el Señor. Chao, chao.